Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Maylin Pozo y le voy a dar el examen quimestral. Primera es el tema de las plácidas comarcas, en donde se da en Manabí, un pueblo de San Jacinto. ¿Quién era don Arsenio? Era un pescador de San Jacinto. ¿Cuántos años tenía? Tenía 72 años. ¿Cuántos años tenía su mujer? Tenía 40 años. ¿Dónde vivían? En una casa de madera, a pocas distancias del mar. Tenían 12 hijos vivos y 3 hijos muertos. Tenía también 6 nietos y también tenía un primo con tan solo 73 años y una novia de 17 años. Sus costumbres eran las coplas, los amorfinos y la gastronomía, que era el arroz y el pescado frito y el plátano verde y el trago puro de caña manabita. En las playas visitaban los turistas serranos y los gringos mochileros, que visitaban el mar de Clemente y el mar de San Jacinto. El segundo tema son los organizadores gráficos, que son técnicas activas de aprendizaje por los que se representan los conceptos en esquemas visuales. El primer organizador gráfico es el mapa conceptual, que es aquel en que se parte de una información más amplia y se va a los detalles más concretos, dado que facilita una lectura ágil al repasar el contenido. El segundo organizador gráfico es los organigramas, que muestra cómo está organizada de forma jerárquica una entidad, como por ejemplo una empresa, el personal de un hospital. En los organizadores gráficos existen la cadena de secuencias, las llaves, el mapa de persuasión, el círculo de ideas, la mesa de idea principal, la rueda de atributos y el mapa de cuento, y entre otros. El tercer tema es el comentario y el editorial. Un comentario es una opinión, parecer, juicio o consideración que alguien hace acerca de un tema. Después de escribir un comentario es plantear y delimitar el tema, emitir un juicio crítico sobre el asunto, plantear la solución más oportuna, y la recomendación es escribir directamente y sin rodeos, no utilizar un lenguaje ampuloso, no utilizar un lenguaje doctoral y utilizar frases concretas, precisas, objetivas y sencillas y elegantes. Editorial es el análisis y enjuiciamiento de los hechos más sobresalientes del día. En el caso de los diarios, características del editorial: contundente, que vaya del grano del asunto; afirmativo, que proponga soluciones; penetrante, que no se quede en la superficie de los asuntos que aborda, sino que vaya más allá; ágil, redactando con fluidez y claridad; convincente, que presente argumentos para persuadir al lector; breve, que diga mucho en pocas líneas; trascendente, que su juicio resulte perdurable y de influencia en la conformación de criterios. El cuarto tema son los metaplasmos, que son errores que se cometen al hablar o a escribir y consisten en aumentar o disminuir sílabas al inicio o en medio o al final de las palabras. Las palabras con la prótesis es aumentar al inicio una letra. Ejemplo: engrampar, la palabra correcta es grapar; en antes, la palabra correcta es antes; en viuda, la palabra correcta es viuda. Las palabras con epéntesis es aumentar en el centro. Por ejemplo, dientista, la palabra correcta es dentista; crónicas, la palabra correcta es crónicas. Las palabras con paragoge es aumentar al final. Ejemplo: huéspede, la palabra correcta es huésped; albahacar, la palabra correcta es albahaca; clube, la palabra correcta es club. Las palabras con aféresis es eliminar letras al inicio de la palabra. Ejemplo: amo, la palabra correcta es vamos; maca, la palabra correcta es hamaca. Palabras con síncopa es eliminar en el interior de la palabra. Ejemplo: asado, la palabra correcta es asado; pesado, la palabra correcta es pesado; pasado, la palabra correcta es pasado. Las palabras con apócope es eliminar letra al final de la palabra. Ejemplo: ningún, la palabra correcta es ninguno; primer, la palabra correcta es primero; tercer, la palabra correcta es tercero. Las palabras con metatesis es intercambiar el lugar de las letras. Buscro, la palabra correcta es brusco; estupefacto, la palabra correcta es estupefacto.
El quinto tema es el realismo social ecuatoriano, que es la generación del 30. En Ecuador, primeras décadas del siglo XX, un grupo de jóvenes escritores aparecieron que se denominó la generación del 30, que representaban el realismo social ecuatoriano. Los protagonistas y el lenguaje de las narraciones que pertenecen al pueblo, los escenarios son lugares cercanos a las estrellas calles de Quito y los campos y pueblos costeños, y los ríos, lagunas y caseríos de pesca y las haciendas o latifundios serranos. Destacan por una tradición oral y la vida diaria del campesino y del citadino. La generación del 30 se desarrolló en varios lugares del país. José de la Cuadra y Alfredo Paredes y Joaquín Gallegos Lara y Demetrio Aguilera Malta y Enrique Gilbert construyeron el llamado Grupo de Guayaquil o Cinco como un puño. También en la costa Esmeraldas, Adalberto Ortiz, y en la sierra con temáticas similares sobresale Pablo Palacio y Jorge Casa y Fernando Chávez y Manuel Muñoz Cueva. El sexto tema son los vicios pragmáticos en el lenguaje, que son palabras o estructuras de construcción equivocada o empleo de vocabulario inadecuado. Los arcaísmos son palabras que han dejado de usarse, sea porque se extinguieron en una generación. Ejemplo, alar, que significa saliente debajo de una cubierta de tejado; cuesco, que significa puñete; botín, que significa zapato. Los neologismos son el uso exagerado de las palabras nuevas, que por ejemplo es whatsappear, enviar mensajes por WhatsApp; postear es publicar información. La cacofonía es la construcción de frases cuya estructura resulta desagradable. Ejemplo, el amigo le dijo que más daba. Explicación, recepción de la palabra que. Diptongo hiato es la repetición del sonido de la I. El séptimo tema es la declamación. La declamación es la interpretación de un poema. Es el uso armonioso de la voz y sutileza del gesto. La declamación busca cautivar al espectador para que vibre con el sonido y significado de las palabras, acentuando con el gesto y el movimiento de aquellos versos o palabras que destaquen el sentimiento y la emoción contenida en un poema. Los procesos de la declamación son la dicción, que se refiere a la manera de pronunciar las palabras; los gestos, que consisten en el movimiento del rostro o de las manos. El movimiento es cuando el declamador se mueve en el escenario. La naturalidad es que se refiere a la concordancia de los movimientos con el conjunto de integral y físico, temperamental y conceptual del declamador. La flexibilidad es la capacidad de variar el tono de la voz. Las pausas es que consiste en la breve interrupción del tiempo en un poema, y la voz es la que representa el apoyo más firme al declamador. El octavo tema son las variedades lingüísticas y dialécticas, que se debe a la relación que se establece entre la lengua que utilizamos y el medio cultural y social en el que lo empleamos. Los factores en la edad y condicionantes son a los hablantes de distintas generaciones que no hablan del mismo modo. El hábitat en los condicionantes, que el lugar de residencia puede considerar el nivel de la lengua utilizado. La profesión, los condicionantes es la actividad laboral, condiciona un modo de hablar específico. El nivel sociocultural, en las condicionantes está el nivel cultural y social de los hablantes, que puede determinar un uso diferente de la lengua. En las variedades diastrácticas o sociales reciben también el nombre de niveles de uso de la lengua. Se distinguen tres niveles: el vulgar, popular o coloquial, y culto o estándar. El nivel vulgar es la ruptura del sistema lingüístico debido al bajo nivel cultural del hablante, que por ejemplo son los barbarismos, que es aiga, llovió, jugar, cantemos, etc., que significa ya llovió, enjuagar, cantemos. Jergas, que es acolitar, bacán, chiro, que significan ayudar, elegante, sin dinero. Las malas palabras, que en la lengua no existen ni buenas ni malas palabras, pero a estas las entendemos como palabras utilizadas para agredir. El nivel popular o coloquial es la lengua que representa la tradición cultural de una región o de un país. Algunas frases que pueden ejemplificar son ir,
crucé por las ramas, costar un ojo de la cara, él le llegó mi hijo, etc. El nivel culto o estándar es el uso que se hace de la lengua en contextos formales. Ejemplos del uso de este tipo de lenguaje lo encontramos en el sistema educativo y en los medios de comunicación. El noveno tema es el modernismo ecuatoriano, generación decapitada. La generación decapitada fue una agrupación literaria formada por 4 poetas jóvenes ecuatorianos en las primeras décadas del siglo XX, 2 guayaquileños, Medardo Ángel Silva, Ernesto Novoa y Camayo, y 2 guayaquileños, Arturo Borja y Humberto Fierro. Se denominó decapitada por el hecho de que todos estos poetas murieron a muy temprana edad, Borja a los 20, Silva a los 21, Novoa a los 28 y Fierro a los 39, y porque la muerte de los 4 fue por mano propia. Se dedicaron poemas mutuamente, pero nunca se reunieron para crear propiamente una agrupación literaria. Las características de sus poemas eran la innovación métrica, que busca nuevas formas de estrofas, el enriquecimiento del lenguaje, que es incorporar al léxico neologismos, la musicalidad, que es selección inadecuada de palabras y acentos, el exotismo, que son los ambientes elegantes, el arte por el arte, que es el arte puro y desinteresado. El 10º tema es las analogías, que es hacer una similitud, relación y comparación entre un par de palabras. La estructura de analogías es la base o enunciado, respuesta y distracción. Toda analogía debe tener la siguiente forma: causa, terremoto; consecuencia, destrucción; infección, consecuencia, fiebre; dolor, consecuencia, analgésico; causa, asumir, consecuencia, cargo; causa, arrepentimiento, consecuencia, pecado; reverso, consecuencia, anverso. Lectura de las analogías, que podemos leer de 2 maneras, es de forma vertical y forma horizontal. 11. El informe académico. El informe académico es un texto con una actividad investigativa, que su finalidad es valorar los resultados de esta actividad. Los informes pueden ser escritos o orales. Los informes orales suelen tener un informe escrito y de distinta temática. No pueden ser ambigua ni confusa. Un informe es un contexto claro y preciso y exacto. El lector, para esperar y encontrar respuestas concisas a preguntas como estas: ¿de qué trata el informe? ¿Quién lo escribe? ¿Cuáles son sus conclusiones o recomendaciones? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué implicaciones supone en un determinado contexto profesional? La estructura que debe seguir en el informe es la sección preliminar, que comprende el título, el tema y objetivos; el cuerpo del informe, que se describe el proceso y desarrollo y expone información; la sección de anexos y referencias, que son las fuentes consultadas; y las principales características de los informes son: los datos o hechos verificables, se expresa en un lenguaje preciso; los informes se apoyan en tablas y dan a conocer una información específica. 12. Vicios sintácticos en el lenguaje. Son los que más afectan la comunicación lingüística en la medida que rompen directamente la estructura gramatical. El solecismo. Se denomina a cualquier error cometido en la síntesis, es decir, en la manera de construir oraciones. Los pleonasmos y redundancia consisten en emplear en una oración uno o más vocablos innecesarios para el sentido completo de la misma. Las catacresis emplean una palabra brota. El cosismo es el abuso de la palabra jocosa. El dequeísmo se presenta sobre todo en oraciones con los verbos de hablar, pensamiento, temor o percepción, como decir, pensar, suponer, opinar, ver, temer y otros parecidos. 13. La entrevista. La entrevista es una forma de diálogo en el cual una persona pregunta a otra sobre aspectos seleccionados. En la entrevista consta de 3 partes: la presentación, que es el entrevistado presenta el tema y comparte algunos antecedentes del entrevistado; el cuerpo, el que el entrevistador realiza preguntas breves y claras al entrevistado; el cierre, es que se realiza un resumen
de lo hablado y se puede agregar comentarios personales. 14. Variedades lingüísticas diafásicas. Denominamos a las variedades lingüísticas diafásicas al uso concreto de los hablantes, que su clasificación es la relación entre los interlocutores, que el grado de confianza que existe es entre el emisor y el receptor, que en el medio es el registro utilizado, que varía según el canal que se utiliza al transmitir un mensaje. El contexto, que es el espacio y la situación en la que se produce la comunicación y determina el registro. El tema, que según el mayor o menor grado de especialización o la materia que abordemos, utilicemos un tipo de registro más técnico y concreto. La intención es que utilizamos un registro determinado para lograr un objetivo. El registro formal es el adecuado para expresarnos de forma clara y objetiva, y el registro informal es el que utilizamos para comunicarnos en ámbitos familiares o con amigos. Gracias.